Los neandertales son una de las especies humanas más intrigantes, en parte porque se parecen mucho a nosotros y están profundamente conectados con nuestra historia como humanos. Por eso, a menudo se les llama especie hermana. Lo más fascinante es que, aunque ya no están entre nosotros, una pequeña parte de su ADN perdura en la mayoría de las personas hoy en día. Esto indica que ellos y nuestros antepasados tuvieron descendencia juntos. Vivieron hace mucho tiempo, entre 400.000 y 40.000 años, en partes de Europa y Asia. La mayor parte de su historia ocurrió durante un periodo muy frío llamado el Pleistoceno, hogar de enormes animales como los mamutes y los rinocerontes lanudos. Para los neandertales, sobrevivir en un ambiente tan severo era un desafío considerable. Tenían una biología increíble que les ayudaba a resistir estas duras condiciones. Eran físicamente muy fuertes, algo que podría parecer casi superhumano comparado con las personas de hoy en día. A primera vista, la altura y el peso de los neandertales podrían no revelar muchas diferencias con nosotros, pero había características clave. Por ejemplo, eran más bajos que los humanos modernos. En promedio, unos 14 centímetros más bajos que la altura promedio del humano después de la Segunda Guerra Mundial. El neandertal más alto registrado, conocido como Amud 1, medía alrededor de 1,78 metros, lo cual podría no parecer impresionante según los estándares actuales, pero para su época, su fuerza y resistencia física eran lo que realmente los destacaba. Cuando comparamos los neandertales con los humanos que vivieron en Europa hace unos 20.000 años, descubrimos algo interesante. Eran de altura similar o incluso un poco más altos en algunos casos, pero lo que realmente llama la atención no es su altura, sino su peso. Los neandertales eran mucho más robustos. En promedio, un neandertal masculino pesaba unos 83 kilogramos, 183 libras, y las hembras alrededor de 66 kilogramos, 146 libras. Esto significa que eran aproximadamente un 20% más pesados que los Homo sapiens de esa época. ¿Por qué eran tan pesados? La respuesta está en su esqueleto. Los huesos de los neandertales eran increíblemente densos y gruesos, hasta 2 veces más fuertes que los nuestros en algunas áreas. Partes como los hombros, el pecho, los muslos, los brazos y las rodillas eran particularmente robustos, indicando que tenían músculos muy desarrollados. Esta gran fuerza física no era solo una característica, sino una necesidad para la supervivencia. Los neandertales eran impresionantes cazadores. Usaban su poder para enfrentarse a animales masivos, como rinocerontes, caballos, elefantes e incluso mamutes lanudos. Sus principales herramientas eran lanzas grandes, ideales para cazar a corta distancia. Sin duda, su fuerza fue clave para su éxito como cazadores en un mundo lleno de desafíos. Los mamutes lanudos, similares en tamaño a los elefantes africanos de hoy, eran criaturas enormes cubiertas de pelo grueso que los protegía del frío. Cazar a estos animales era una tarea increíblemente desafiante, pero los neandertales lo lograban gracias a su fuerza, ingenio y capacidad para adaptarse a condiciones extremas. Aunque estos impresionantes animales desaparecieron hace miles de años, su pariente más cercano, el elefante de la sabana africana, ahora enfrenta la amenaza de extinción, principalmente debido a actividades humanas. La vida de los neandertales giraba en torno al uso constante de grandes lanzas, esenciales para cazar a esos animales masivos. Algunos científicos creen que el manejo continuo de estas armas fue una de las razones por las que los neandertales desarrollaron brazos tan musculosos. Estos brazos fuertes les permitían empuñar sus herramientas con un poder increíble. Además de su constante actividad física, la adaptación a su entorno exigente fue crucial para su supervivencia. Sus cuerpos estaban perfectamente diseñados
para enfrentar las duras condiciones del Pleistoceno, lo que les otorgaba una ventaja significativa en la caza y en la lucha diaria por subsistir. La fuerza de los neandertales no solo era un atributo físico, sino una estrategia vital para enfrentar un mundo repleto de desafíos y adversidades. Los neandertales también parecen tener niveles naturalmente altos de ciertas hormonas como la testosterona, lo que contribuyó a su masa muscular significativa y resistencia física. Para poner su fuerza en perspectiva, se estima que un neandertal podía cargar hasta 27 kilogramos, equivalente a 50 libras, y transportarlo a lo largo de 48 kilómetros. Eso es como caminar 138 vueltas alrededor de un campo de fútbol. Su fuerza física era realmente asombrosa y esencial para sobrevivir en un mundo tan hostil. Los neandertales eran tan fuertes que gracias a sus amplios pechos, hombros sólidos y brazos poderosos, algunos científicos creen que habrían sido excelentes luchadores o levantadores de peso en nuestra época. Se estima que un hombre neandertal podría haber realizado un press de banca de alrededor de 200 kilogramos, sin entrenamiento, mientras que las mujeres neandertales podrían levantar aproximadamente 160 kilogramos. Esto pone en evidencia su resistencia. Estos números superan ampliamente lo que se considera niveles de fuerza élite hoy en día. Pero su fuerza no era solo impresionante, era esencial para la supervivencia. Los neandertales tenían una resistencia física increíble, necesaria para soportar las duras condiciones de su tiempo. Estudios de sus huesos revelan que entre el 79% y el 94% sufrió lesiones graves durante sus vidas, como fracturas o incluso amputaciones. Esas lesiones probablemente ocurrieron durante cacerías de animales grandes, conflictos entre ellos mismos o ataques de depredadores. Este nivel de adaptación y recuperación demuestra cuán increíblemente resilientes eran en un ambiente tan peligroso. Un dato sorprendente es que el 74% de los neandertales mostraba signos de haber sobrevivido a encuentros violentos con animales peligrosos, como grandes felinos, lobos y osos. Curiosamente, estos ataques no ocurrieron porque los animales los cazaban, sino porque los neandertales atacaban primero, obligando a los animales a defenderse. Esto resalta su valentía y dureza, además de su fuerza y resistencia física. Los neandertales destacaban por su increíble capacidad pulmonar. Sus amplios pechos y cajas torácicas más grandes albergaban pulmones altamente desarrollados, lo que les permitía respirar más aire que nosotros en promedio. La capacidad pulmonar de los neandertales era un 20% mayor que la de los humanos modernos, con algunos casos excepcionales que superaban este porcentaje. Un ejemplo notable es Kavara II, un neandertal masculino cuyos pulmones podían contener hasta 9 litros de aire, un 40% más que la capacidad pulmonar promedio de un hombre moderno. En comparación, incluso los mejores atletas de hoy apenas alcanzan una capacidad de 8,5 litros. Además, sus grandes cavidades nasales también desempeñaban un papel crucial, ayudando a calentar y humedecer el aire frío antes de que llegara a sus pulmones. Esta combinación de pulmones amplios y una nariz adaptada era esencial para sobrevivir en las duras condiciones de la época. Los neandertales tenían cavidades nasales más largas y anchas que las nuestras, permitiéndoles mover el aire a una velocidad del doble que la de un humano moderno. Esta habilidad para tomar más oxígeno era vital no solo para mantener sus cuerpos robustos, sino también para sobrevivir en los climas fríos donde vivían. Al igual que muchos animales adaptados a ambientes fríos, los neandertales desarrollaron un metabolismo rápido para compensar la pérdida de calor. Esto también influyó en su dieta. Necesitaban entre 4.500 hasta 6.700 calorías por día, más del doble de lo que requiere una persona promedio hoy.
Si estuvieran vivos hoy, probablemente necesitarían alimentos etiquetados específicamente para neandertales debido a sus altas demandas calóricas. La forma de sus narices también jugaba un papel crucial. Ayudaban a calentar y humidificar el aire frío y seco antes de que llegara a sus pulmones, protegiéndolos de climas extremos. Aunque su impresionante capacidad pulmonar podría hacernos pensar que eran excelentes corredores de larga distancia, no era así. Los neandertales no estaban hechos para actividades de resistencia como correr grandes distancias. En cambio, sus cuerpos estaban optimizados para estallidos de fuerza y energía, ideales para la caza emboscada y usar su poder físico para derribar rápidamente a grandes presas. Evidencia de esto se puede encontrar en la estructura de sus pies. Sus dedos de los pies eran más largos y anchos que los nuestros, lo que les daba un mejor contacto con el suelo y les permitía generar más potencia al inicio de un movimiento. Esto les daba una ventaja significativa en carreras cortas y rápidas. Además, sus piernas eran más cortas en comparación con los humanos modernos, y sus tendones de Aquiles eran poco comunes en atletas de resistencia. Otro factor importante era la forma de sus tendones de Aquiles, que eran largos y delgados. Este diseño no es eficiente para almacenar la energía necesaria para correr largas distancias. En contraste, tendones más cortos y gruesos, como los de los atletas modernos de resistencia, son más adecuados para conservar energía durante maratones u otras actividades prolongadas. Las fibras musculares eran la clave de su velocidad, pero no solo en sus huesos y tendones, sino también en su composición muscular. Los músculos humanos contienen diferentes tipos de fibras que determinan si somos excelentes en movimientos explosivos o de resistencia. Las fibras de contracción rápida son ideales para actividades de alta potencia y velocidad, mientras que las fibras de contracción lenta son mejores para esfuerzos sostenidos, como correr maratones. Aunque no podemos analizar directamente sus fibras musculares, la estructura de sus cuerpos y sus adaptaciones sugieren que los neandertales estaban claramente optimizados para estallidos rápidos de energía. Esto los hacía ideales para emboscar presas o escapar de peligros inmediatos. Probablemente tenían una mayor proporción de fibras musculares de contracción rápida comparadas con los humanos modernos, ideales para movimientos explosivos y de alta velocidad, lo que se adaptaba perfectamente a su estilo de caza. Los neandertales no solo destacaban por su fuerza física, también tenían cerebros sorprendentemente grandes. En promedio, el volumen cerebral de un neandertal masculino era de unos 1.640 centímetros cúbicos, mientras que las hembras tenían cerebros de alrededor de 1.460 centímetros cúbicos. En algunos casos, esto significa que sus cerebros eran hasta un 30% más grandes que los nuestros. Sin embargo, tener un cerebro más grande no significa necesariamente ser más inteligente. A pesar de esto, el tamaño de sus cerebros indica que los neandertales eran mucho más capaces de lo que se pensaba anteriormente. Ahora sabemos que podían realizar tareas altamente complejas, como planear cacerías, fabricar herramientas avanzadas, crear arte, cuidar de miembros enfermos de su grupo y comunicarse efectivamente. A pesar de estas habilidades, los científicos no creen que los neandertales fueran más inteligentes que los humanos modernos. En cambio, parece que sus capacidades estaban específicamente adaptadas a las demandas únicas de su entorno y estilo de vida. Los cerebros de los neandertales no solo eran grandes, sino también estructuralmente diferentes a los nuestros. Tenían una forma más redondeada y abultada, relacionada con la necesidad de controlar sus cuerpos más robustos. Además, dedicaban más recursos a funciones visuales y de procesamiento sensorial, lo cual era crucial para su supervivencia en entornos oscuros y desafiantes. Sus ojos eran adaptados para ver mejor en condiciones de baja luminosidad,
lo que les permitía detectar presas y amenazas más eficientemente en el entorno frío y sombrío en el que vivían. El espacio cerebral dedicado al procesamiento de ciertos sentidos, como el olfato y la visión, era notable en los neandertales. Por ejemplo, sus lóbulos occipitales, asociados con la visión, eran particularmente grandes. Esto sugiere que los neandertales tenían una excelente vista, y algunos científicos creen que podrían haber sido mejores viendo en la oscuridad que nosotros. Aunque no se han encontrado ojos neandertales intactos, el tamaño de sus órbitas oculares indica que sus ojos eran aproximadamente un 15% más grandes, otorgándoles una ventaja en condiciones de poca luz. Sus cabezas, con cerebros, ojos y narices significativamente más voluminosos que los nuestros, requerían cuellos fuertes para soportarlos. Esto contribuía además a su apariencia robusta. Las mandíbulas y dientes de los neandertales eran especialmente grandes y fuertes, adaptados a su dieta y estilo de vida. Completando sus características faciales distintivas, se pensaba inicialmente que las mandíbulas gruesas y anchas de los neandertales, junto con sus dientes robustos, eran adaptaciones para una mordida extremadamente poderosa, capaz de romper huesos o desgarrar alimentos duros y abrasivos. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que su fuerza de mordida no era significativamente diferente de la nuestra. Se estima que podían generar alrededor de 700 newtons de fuerza, comparable a las mordidas más fuertes entre los humanos modernos. Una teoría fascinante sugiere que sus mandíbulas anchas eran necesarias para acomodar sus grandes dientes, los cuales podrían haber funcionado como una especie de tercera mano. Según algunos investigadores, los neandertales usaban sus dientes para sostener y manipular objetos, permitiendo que sus manos permanecieran libres para otras tareas simultáneamente. La evidencia que respalda esta idea proviene de los patrones de desgaste observados en sus dientes frontales. Este desgaste no coincide con los patrones típicos de masticación, sino que sugiere que frecuentemente utilizaban sus dientes para agarrar o sujetar objetos. Los neandertales eran hipercarnívoros, ya que alrededor del 70% de sus calorías diarias provenían exclusivamente de la carne. Dependían en gran medida de la caza para sobrevivir, reflejando sus impresionantes capacidades como cazadores. Sin embargo, los neandertales desaparecieron hace unos 40.000 años y su extinción sigue siendo un tema fascinante para los científicos. No fue un evento único el que causó su extinción, sino una combinación de factores que juntos llevaron al fin de esta especie humana. Uno de los factores más significativos fue la llegada del Homo sapiens a Europa y Asia, territorios donde los neandertales habían vivido durante miles de años. El Homo sapiens, originario de África, comenzó a expandirse hacia estas regiones, y este encuentro entre las dos especies cambió la historia para siempre. El Homo sapiens tenía varias ventajas que los hacían más adaptables. Por ejemplo, sus herramientas eran más avanzadas, elaboradas con mayor precisión y especialización. Esto les permitía cazar de manera más eficiente y adaptarse mejor a diversos ambientes. Otra ventaja importante era su capacidad para crear ropa adecuada, como lo evidencian los descubrimientos de agujas óseas, lo que les permitía sobrevivir en climas extremadamente fríos, algo que los neandertales no podían hacer tan eficazmente. La combinación de estas habilidades sociales avanzadas del Homo sapiens, junto con otros factores, hizo la diferencia en la lucha por la supervivencia. Además de tener herramientas avanzadas, el Homo sapiens parecía tener una vida social más organizada. Vivían en grupos más grandes y tenían redes de cooperación más efectivas. Esto les ayudaba a compartir conocimientos, distribuir recursos y protegerse mejor de los peligros ambientales. Durante el Pleistoceno, el clima de la Tierra fluctuaba entre periodos de frío intenso, glaciaciones, y periodos más cálidos, interglaciaciones.
Hace unos 40.000 años, las temperaturas cayeron bruscamente nuevamente, representando un desafío significativo para los neandertales, quienes ya estaban acostumbrados a climas fríos, pero ahora enfrentaban nuevos problemas. El enfriamiento redujo la disponibilidad de recursos, ya que muchos de los grandes animales que cazaban, como los mamutres y los rinocerontes lanudos, disminuyeron en número o migraron a regiones más cálidas. Por otro lado, los Homo sapiens tenían una dieta más diversa que incluía plantas, mariscos y animales más pequeños. Esto les otorgó una ventaja en términos de adaptabilidad y supervivencia durante estos cambios climáticos. Aunque los neandertales eran cazadores y fabricantes de herramientas altamente hábiles, su fuerte dependencia de la caza de presas grandes los hizo más vulnerables cuando esos recursos se volvieron escasos. Sin embargo, las interacciones entre neandertales y Homo sapiens no siempre fueron competitivas. Hoy sabemos que las dos especies se cruzaron, lo que llevó a un intercambio genético. Este legado sigue vivo, ya que muchas personas llevan hoy una pequeña porción de ADN neandertal. Hoy se estima que el ADN neandertal representa entre el 1% y el 2% del ADN en los humanos modernos de descendencia no africana. Esto indica que los neandertales no desaparecieron por completo, sino que parte de ellos se fusionó con el Homo sapiens a través de la hibridación. En lugar de una extinción violenta, parece que algunos neandertales se integraron en comunidades humanas, dejando atrás un legado genético que perdura en nosotros. Sin embargo, incluso antes de la llegada del Homo sapiens, las poblaciones de neandertales ya estaban en declive. Una de las principales razones era la pérdida de diversidad genética, un fenómeno común en especies en decadencia. Esto los hizo más vulnerables a enfermedades, cambios ambientales y otros factores de estrés, reduciendo su capacidad para adaptarse a nuevas condiciones. Otro factor podría haber sido la transmisión de enfermedades, ya que el Homo sapiens, proveniente de África, pudo haber traído patógenos a los que los neandertales no tenían inmunidad. Los desastres naturales también jugaron un papel crucial. Un ejemplo es la erupción del supervolcán Campi Flegrei en Italia, que ocurrió hace alrededor de 39.000 años. Este evento probablemente causó un enfriamiento súbito del clima de Europa, impactando aún más a los neandertales y acelerando su extinción. La erupción del supervolcán Campi Flegrei fue un evento volcánico catastrófico que liberó enormes cantidades de ceniza en la atmósfera, bloqueando la luz solar y causando un invierno volcánico. Ahora podrías preguntarte si tener ADN neandertal significa tener superfuerza o una fuerte preferencia por comer carne. La verdad es que no. Hasta ahora, la mayoría de los estudios no han encontrado que el ADN neandertal afecte significativamente nuestras habilidades físicas o apariencia. Sus efectos parecen ser bastante sutiles. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que este ADN pudo haber influido más de lo pensado en nuestros sistemas internos, como el sistema inmunológico. A pesar de esto, muchos estudios sobre el tema presentan resultados conflictivos, y los científicos no están de acuerdo sobre cuánto afecta el ADN neandertal a los humanos modernos. Lo que es innegable es que los neandertales eran una especie increíblemente fascinante, y su legado, aunque pequeño, sigue siendo parte de nosotros. Su historia nos conecta con un pasado distante lleno de desafíos extraordinarios y adaptaciones. Haz clic en el video en la pantalla para seguir aprendiendo más con nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video.